Se viene una semana muy volátil para el mercado de las criptomonedas. Hola, soy Kimi y en el día de hoy te traigo las noticias más importantes tanto para el mercado de las criptomonedas como para Shiba Inu. Tenemos que hablar de bastantes cosas. Primero, el tema de Shibarium para ver si ya está solucionado, cuáles son las últimas posts o información que tenemos de los últimos días. Vamos a hablar de posibles patrones técnicos que están surgiendo en el precio de Bitcoin que muchos analistas están comentando. Vamos a hablar también de la Reserva Federal, subidas de tipos de interés, porque ese es uno de los motivos por los que tiene pinta que esta semana va a ser movidita, entre muchas otras cosas que pueden afectar de forma prácticamente inminente a los precios en el mercado de las criptomonedas. Así que vamos a por ello. Lo primero, este es el último post, como te he dicho antes, que tenemos dentro del blog del ecosistema de Shiba Inu y es de Satoshi Kusama dándonos un último update, una última actualización de Shibarium. Porque como te comenté en el último vídeo estaban teniendo problemas. De hecho, si lo recuerdas, hemos estado un montón de tiempo para que sacasen Shibarium y cuando lo sacaron colapsó la red. Había demasiada gente, entonces tuvieron que chaparlo, tuvieron que cerrarlo y volver a abrirlo, pero muy poco a poco, ¿no? Y de hecho cuando hicimos el último vídeo no estaba abierta al público, no podías hacer transacciones dentro de la red. Pero parece que ahora ya han conseguido solucionarlo. De hecho, nos dicen que ya se han acumulado más de 65.000 wallets y 350.000 transacciones y básicamente Satoshi pues da las gracias a todas las personas que le han ayudado, entre ellos una de las personas del equipo de Polygon, que es donde, por si no lo sabías, es donde está la red de Shibarium. Entonces, nada, básicamente es un post un poco de agradecimiento y para decirnos que se supone, al menos de momento, que todo está bien, todo está yendo como se supone que debería haber ocurrido en un principio. Hemos tenido un lanzamiento un poco caótico, se podría decir, pero bueno, de momento parece que todo está funcionando correctamente. Habrá que esperar cuáles son las próximas... los próximos datos que nos dan, porque sabemos que Shibarium no solamente va a ser un lugar donde se queme Shiba Inu y donde ocurran las transacciones para pagar menos gas fees, sino que muchos tokens pueden incorporarse y este tiene, como nos lo han presentado, es como la piedra angular del ecosistema de Shiba Inu, así que veremos cómo evoluciona a partir de aquí. Después, el mercado de las criptomonedas. ¿Qué está pasando con Bitcoin? ¿Qué está ocurriendo a nivel macroeconómico? ¿No? Porque hace tiempo que no hablamos de esto. Doble techo probable, confirmado. 5 cosas que debes saber sobre Bitcoin esta semana. Lo primero, el cierre semanal hace realidad el doble techo del precio de Bitcoin. Fíjate lo que tenemos por aquí. Esto, cada vela es la temporalidad semanal. Vemos cómo llevamos 5 semanas seguidas en rojo. Tuvimos esta subida muy importante, si lo recuerdas, a mediados de junio, pero a partir de aquí parece que primero no había mucha volatilidad, después tuvimos una semana muy mala y a partir de aquí pues estamos cayendo poco a poco, pero quieras que no, son velas rojas que están asustando a los inversores y haciendo que siga habiendo esa desconfianza. De hecho, es bastante curioso porque si miras desde el principio de 2023 parecía que teníamos ese patrón de subidón, nos mantenemos, caemos, volvemos a subir y ahora parece que estamos otra vez en la etapa de caer alrededor de los $26.000, como veremos a continuación. La próxima brecha de futuros de $20.000, nada, esto básicamente nos están comentando exactamente según, una vez más, la temporalidad de una semana, lo que nos están diciendo las velas y cuáles son las zonas de mayor liquidez de Bitcoin, donde podemos tener mayores probabilidades de caer en el caso de que las cosas se compliquen muchísimo. Aquí tenemos también, como te decía, la liquidez aumenta a niveles de marzo, nada, eso ya lo hemos tocado. El IPC lidera la enorme semana previa al FOMC. Una vez más, parece, este es precisamente el motivo por el que tiene pinta de que vamos a tener mucha volatilidad, porque prácticamente cada día de la semana tenemos cosas de la Reserva Federal, tema de subidas de tipos de interés y demás. O sea que, como te decía, tiene pinta de que si hay una semana donde tiene que aumentar el volumen del mercado de las criptomonedas, es esta. Obviamente no está garantizado, no sabemos exactamente cuáles van a ser los resultados, pero ten en cuenta que esto es lo de siempre. Los toros, los alcistas tienen una teoría, los bajistas otra. Dependiendo de cómo sean los resultados, el mercado se ajustará. Insisto, no podemos saber exactamente lo que va a pasar, pero muchos eventos importantes que van a seguramente determinar el futuro de las próximas semanas como mínimo.
Volver a marzo de 2020, esto es una gráfica bastante interesante porque si vemos, básicamente es algo similar a las pérdidas que tienen la gran mayoría de billeteras de Bitcoin. Vemos que ha pegado un gran subidón desde que Bitcoin cayó de los 30.000 a los 25.000, llegando incluso a niveles de marzo de 2020, ¿no? Lo cual es bastante curioso porque nos demuestra que sí que es verdad que la situación no es similar, ¿no? Además, Bitcoin ha crecido muchísimo desde entonces, pero yo creo que nos da perspectiva para ver cómo es el contexto global en este momento en el mercado de las criptomonedas. Los datos de Bitcoin destacan tres razones clave por las que a los inversores no les importa el precio de Bitcoin. Y ojo, no les importa por algo positivo, porque fíjate, la tasa de hash de Bitcoin se acerca a un máximo histórico. Vemos, esto lo que quiere decir es que cada vez Bitcoin tiene más y más y más mineros. Hay más gente interesada en minar Bitcoin porque, según podríamos pensar, tienen la teoría de que a largo plazo va a subir, ¿no? Que es un poco lo que pensamos todos porque estamos en el ciclo bajista en estos momentos, pero las criptomonedas siempre han vuelto a despuntar y a tener subidas súper espectaculares cuando la gente estaba perdiendo la fe en el pasado. Así que, una vez más, los indicadores que llevan subiendo durante todo este tiempo, menos, sin contar quizá situaciones muy excepcionales, siguen funcionando. O sea que en ese sentido no hay ninguna actualización distinta. Y fíjate que aquí incluso tenemos algunos países que planean en trabajar más en centrarse en la minería de Bitcoin, ¿no? Por ejemplo, Oman planea producir el 7% del Bitcoin total de la minería, es decir, el hash rate, para junio de 2025. Bastante interesante, como te decía, que los países se estén sumando a toda esta ola. Direcciones de Bitcoin con 0,1 Bitcoin en su máximo histórico. Fíjate, esto también indica bastante, que quiere decir, una vez más, a pesar de haber caído mucho desde máximos históricos, a pesar de estar en una crisis financiera, una vez más, parecida, o hay gente que incluso diría peor que la que tuvimos en 2008, la gente que está holdeando sigue aumentando. Y tú te preguntarás, vale, pero entonces, ¿por qué los precios caen? Porque hay muchísima incertidumbre en estos momentos. Pero una cosa no quita la otra. Hay mucha gente que ha salido del mercado porque desconfía, porque piensa que esto va a caer más o lo que sea, pero eso no quita que una gran parte, de hecho, de la gente que invirtió en ese momento siga holdeando y holdeando y holdeando, porque es que los mercados financieros funcionan así. Estamos hablando de que el SP 500 tiene una historia de 150 años, ¿no? Podemos echar la vista 150 años atrás y estadísticamente cuanto más tiempo holdeas, más probabilidades tienes, no solamente de no perder dinero, sino de ganar. Así que estos números, los números nos lo dicen una vez más con el mercado de las criptomonedas. Después, la siguiente noticia. Esto también me pareció muy interesante. Máximo histórico de Bitcoin en 2025. La idea del precio de Bitcoin revela un lanzamiento alcista. Fíjate, es bastante curioso, ¿no? Porque también nos podemos, si echamos la vista atrás, podemos ver como este tipo de predicciones no siempre son correctas, eso hay que dejarlo claro desde el principio, porque mucha gente en 2021 decía que Bitcoin iba a llegar a los $100.000 en 2023, luego cuando las cosas empezaron a complicar dijeron 2024 y ahora dicen 2025. Pero lo que nos interesa no es solamente tanto la predicción de cuándo puede llegar a nuevos máximos históricos, sino el por qué. ¿Qué es lo que nos están diciendo los números, las gráficas, para analizar y poder aprender y poder saber entender mejor el mercado? Cuenta regresiva para el lanzamiento alcista del precio de Bitcoin. Básicamente esto es una gráfica que parece muy compleja, parece que lía mucho, pero en realidad no lo es tanto. Básicamente intenta como posicionar exactamente cuáles han sido los subidones, los bajones y las etapas de simplemente lateralizar de Bitcoin, y lo que nos dice, según esto, si lo seguimos exactamente, es que, como ponía, para 2025 podríamos tener ese nuevo máximo histórico. Pero insisto, es un indicador como muchos otros que hemos visto, no es que vaya a ser así definitivamente, e incluso ya lo sabemos. El hecho de que un indicador lo haya clavado en el pasado, anteriormente, no quiere decir que lo vaya a clavar en el futuro, así que creo que es algo que debemos tener muy en cuenta. Una falsa mercado alcista de Bitcoin, ¿no? Porque lo que te he contado antes, fíjate, esto es la temporalidad de un día. Tuvimos este subidón que nos llevó prácticamente a los $32.000 y la gente estaba muy contenta, la gente estaba eufórica, pero sabemos que el mercado de las criptomonedas tenga una subida a corto plazo, inmediata, muy imponente, no quiere decir que ya vayamos a abandonar la tendencia bajista o que incluso se haya acabado la crisis. Y eso es exactamente lo que hemos visto por aquí.
En cuanto al análisis del precio que te estaba comentando antes, sí que es verdad que tenemos a Bitcoin por los 26.000 dólares, pero una vez más, la volatilidad es prácticamente inexistente. Si lo recuerdas, si llevas aquí un tiempo, recordarás cómo hace un año y medio esto era nada, o sea, nunca teníamos días de más 1 o menos 1%, pero es que ahora estamos hablando de que tenemos incluso semanas. Antes lo normal era más 5%, más 10, menos 15, más 20, pero ahora pues el mercado está mucho más parado y es por eso que no vemos un movimiento tan fuerte de precios. Fíjate, es lo mismo con Shiba Inu, que tenemos un volumen de menos de 100 millones de dólares. Esto era impensable cuando Shiba Inu llegó a máximos históricos, estábamos hablando de miles de millones de dólares. Ya ni siquiera llegamos a los 100 millones. Bueno, es lo que tenemos. Mucha gente, como te decía, está aprovechando para comprar más. Tú, haciendo tu propia búsqueda, puedes tomar la decisión que quieras, pero yo te cuento lo que está ocurriendo en el mercado. Fíjate que si miramos el análisis técnico, veíamos, como te conté hace tiempo, a mediados de agosto tuvimos una subida muy importante a los 1135 junto con el resto del mercado de criptomonedas, pero a partir de aquí sí que es cierto que hemos ido cayendo. Estuvimos 2 semanas, se puede considerar, lateralizando entre estas líneas o moviéndonos, mejor dicho, aunque fuese subiendo y bajando, pero ahora sí que es verdad que con estas últimas caídas en el mercado de criptomonedas hemos llegado a niveles de más o menos finales de junio, para que te hagas una idea cómo se ve esto a nivel de perspectiva, ¿no? Es lo más cercano que tenemos por aquí y sí que es cierto que estamos empezando a llegar a niveles peligrosos. O sea, aún tenemos algo de rango porque si tenemos en cuenta llegamos hasta los 543, pero llegar a los 695 ya nos pone peligrosamente cerca de ese punto, que es el mínimo que ha tenido Shiba Inu prácticamente, me atrevería a decir, en los últimos 2 años, ¿no? Porque cuando te enseñaba la gráfica en otro vídeo veíamos que teníamos que echar la vista muy atrás para ver un punto tan bajo, pero bueno, insisto, es lo que tenemos en estos momentos. En cuanto al análisis del número de holders de Shiba Inu, aquí las cosas tampoco han cambiado demasiado, ya son más de 1.337.277 holders y nada muy distinto, ¿no? Seguimos sumando 300, 400, algunos días 500 holders, unos días tenemos pequeñas caídas, otros días seguimos subiendo, pero no ha cambiado absolutamente nada, parece que continúa aumentando y la gente sigue interesada en las criptomonedas. O sea que nada, simplemente estamos hablando de análisis, teorías que pueden cambiar las cosas para el largo plazo, pero ya sabes que en estas métricas que estamos observando nada indica cambios, así que pues eso puede ser una buena señal porque quiere decir que continuamos creciendo, aunque nos gustaría que fuese más rápido. Que no se te olvide suscribirte y dar a la campanita para no perderte estos vídeos. Hasta la próxima.